y la edificación del cuerpo. Y así nos vamos edificando los unos a los otros. Porque hermano, como usted llegar aquí, sentarse a cantar unos cánticos y escuchar la palabra y nos vamos y eso es todo, apenas estamos. Si creemos que eso es todo, pues entonces tenemos que ser corregidos por la palabra de Dios. Amén. Vamos ahora todos a buscar en Efesios capítulo 4. Entendiendo, para esto tenemos que, aunque sea mentalmente, aquellos que yo sé que son todos que escudriñan la palabra, y la Génesis capítulo 1, donde en el verso 26 de ese capítulo, el verso 27, lo último que creó Dios fue al hombre. Y antes de crearlo, Dios habló y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahí en el verso 27 dice, para que Dios creó al hombre. Dios le dio autoridad sobre toda la creación. Le dijo que se multiplicara, que llenara la tierra. Pero al Dios decir que Él creó al hombre a imagen y semejanza de Él, esto para entender lo que Dios ha recobrado, y si Dios ha recobrado algo es porque le pertenece a Él. Tenemos que entender que para ese primer hombre llamado Adán cumpliera el deseo de Dios que manifestara lo que es Dios, o que Dios se manifestara a través de él, y que se viera la gloria de Dios manifestada a través del hombre, el hombre tenía que tomar una decisión en el huerto del Edén, y la decisión era, cuando Dios lo puso allí, qué árbol él no debía comer, pero que en el huerto del Edén había un árbol que es el árbol de la vida, que no se le prohibió que comiera. Lo que quería Dios, ese árbol que representa a Cristo, es que el hombre, en vez de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, comiera del árbol de la vida. Entonces desde su interior él podía manifestar a través de toda la creación la imagen y semejanza de Dios. Pero como comió del árbol prohibido, la humanidad lo que comenzó a manifestar a través del hombre es la imagen y semejanza del diablo. Eso es así de sencillo. Ahora, en el plan de Dios, Dios no eliminó su plan que tenía desde antes de la fundación del mundo para tener el plan B. Yo no sé cuántos han escuchado a los predicadores hablando del plan B de Dios. Usted y yo podemos tener plan B, pero Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo. Y el profeta Isaías dice que no hay diablo, no hay nada, no hay nadie que le impida que Dios lleve a cabo su plan. Amén, aleluya. Entonces, ¿qué es lo que Él hace cuando viene la persona de Cristo? Bueno, nosotros hablamos del perdón de pecado, gloria a Dios. Él recupera al hombre que fue creado a imagen y semejanza de él, lo que cobra porque el hombre es él. Dios lo creó con un propósito. Pero nosotros no podemos pasar por alto, porque una de las cosas que Dios tenía en su plan desde antes de la fundación del mundo es manifestar su imagen y semejanza a través del hombre. A mí no me da trabajo entender esto cuando yo miro a Cristo Jesús. Porque lo que no pudo hacer el primer hombre, el primer Adán, lo hace el postrer Adán, que es Cristo Jesús. Y cuando el evangelista Juan habla de Cristo en el verso 14 del capítulo 1, ¿qué dice? Y aquel verbo se hizo carne. ¿Y qué fue lo que vimos? Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora Dios, en la persona de su Hijo, se está manifestando que Él era lo que Él quería en el primer Adán.
Ahora, esa imagen de Cristo Jesús en el hombre es lo que Dios quiere establecer en cada creyente. Y que cuando entendemos esto, las actitudes, el carácter de Cristo, manifestarlo a través de cada uno de nosotros, son las vestimentas que Dios quiere poner. Amén. Y en Efesios 4 dice lo siguiente, verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, el hombre y la mujer que caminan en el planeta y por el planeta Tierra, confiando, buscando, creyendo en las cosas que el mundo le ofrece. Esos son los que el apóstol Pablo habla, que hablan en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo es vanidad. No es temporero. El día menos pensado va a desaparecer porque tiene fecha de expiración. Lo que no es vanidad es lo que es eterno, y lo eterno lo tiene Dios. Amén. Para aquellos que le aman. Aleluya. Nosotros no debemos caminar conforme a como camina la gente del mundo, los que no son convertidos. En eso tenemos que establecer la diferencia, y la diferencia la hace Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, está oscuro, lleno de tinieblas, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, hay ignorancia de Dios, pero es porque tienen un corazón duro. El corazón se ha endurecido porque con el corazón se cree para justicia, pero no han querido creer en Dios, porque el diablo los ha engañado, teniendo fe en las cosas que se ven, en las cosas que son temporeras. Aleluya. Causando temor. Yo le decía el viernes en la reunión a los hermanos lo siguiente: porque aquí tenemos que aprender a hablar como hijos de Dios, como dice el apóstol Pedro. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Cuando Satanás tentó a Eva, comenzó la conversación con ella. ¿Qué dice la Biblia cuando Eva miró el árbol que Dios le había prohibido comer? ¿Cuál fue la opinión que tuvo Eva, esta mujer, de ese árbol? Escúcheme bien, que era bueno, ¿para qué? Era un árbol agradable, apetecible, pero que era bueno para alcanzar la sabiduría. ¿Lo dice su Biblia así? Cuando Pablo le escribe a los Colosenses, dice que en Dios y en Cristo están los tesoros de la sabiduría. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, aquí tenemos que ver que esta primer pareja no tenía que codiciar una sabiduría que no es sabiduría, porque es un engaño, cuando ellos están bajo la cubierta de la verdadera sabiduría que es Dios. Amén. Y entonces el mundo que está fuera de la voluntad de Dios, Satanás lo ha ido desarrollando. Y hay veces que nosotros cometemos el error y no aceptamos y reconocemos que en nosotros hay debilidades, como la tuvo Abraham cuando llega a la tierra prometida, que hubo hambre, el padre de la fe. Pero cuando hubo hambre, ¿qué hizo? A Egipto que fue a buscar refugio.
Esto es una debilidad escondida que estaba en Abraham y salió. No se mantuvo confiando en aquel que lo llamó. Aleluya. Y nosotros hay debilidades que cuando usted menos se lo piensa salen a flote. Aleluya. Pero para que se arrepienta, para que yo me arrepienta y vuelva al lugar donde levanté el altar a Dios, a Betel, que significa casa de Dios. No, hermano, yo tengo un dolor, pero como Dios me da sabiduría a los médicos, pues voy allá donde. Entonces, yo mejor prefiero reconocer, porque no me voy a perder por esto, que si yo no tengo ese don de fe para ser sanado por una enfermedad, voy al médico. Yo lo que me tengo que asegurar es que si yo tengo el don de fe para ser salvo, Amén. para ser perdonado por Dios en Cristo Jesús. Por eso es que cuando Pablo habla de los dones espirituales en 1 Corintios 12, habla de que a algunos se le ha dado el don de sanidad, el don de fe para ser sano. Y amado, esto es Dios obrando en cada uno de nosotros, y hay veces que la política todavía está en el corazón, y ellos creen más, muchos creyentes creen más en los políticos que en Dios.